a indicar que se está grabando. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar presentes hoy en la reunión. La idea es despejar algunas dudas, contarles cómo es el dispositivo del TPO, algunas cuestiones más de índole de tips respecto de la educación a distancia que estábamos justo conversando antes del inicio de la grabación. Y finalmente, si quieren, un breve repaso sobre los contenidos, dudas que ustedes tengan respecto del material que hemos visto en la unidad 1 y 2, y la cuestión de la aproximación que hemos hecho en la materia, tanto en términos pedagógicos como en términos de los contenidos de la propuesta, digamos, más heurística de comprensión del Estado, como hice hincapié en algunos de los mensajes que les fui enviando en los foros. Así que, nada, como somos pocos, yo lo que les propongo es que esto sea un ida y vuelta, que la idea es que conversemos, así que las escucho, que son todas mujeres. Bueno, rompo el hielo. Hablo yo. Que hablen las que participan más en los foros, que capaz están como más... Hablo yo, vamos a hacer así, yo les cuento. La semana que viene, ahí se sigue sumando otra compañera más de curso. La semana que viene vamos a tener lo que se llama la semana del TPO. La semana del TPO, como ustedes saben, entra Alejandra. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Recién empezamos, así que nada, fue el saludo protocolar y anuncié un poquito de qué iba la charla de hoy, así que estamos grabando para que después quede la partecita que no viste al inicio, te va a quedar grabada y la voy a colgar online en la plataforma para los y les compañeros que no pudieron estar presentes ahora. Les decía un poco un repaso sobre algunos 3 tópicos, el heurístico respecto de los contenidos de la materia, el pedagógico respecto de la propuesta formativa, algunos tips, como hablábamos con Bárbara y con Inés hace un ratito, respecto de qué es la educación a distancia, que es algo que a veces nos cuesta a todos y que tiene su particularidad porque a partir de la enseñanza mediada uno, digamos, tiene acceso a contenido generalmente a través de redes sociales o de dispositivos electrónicos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el proceso pedagógico? Y es que eso genera un hábito de consumo de información y cuando uno accede a la clase online, generalmente tiene un primer acercamiento a los contenidos de la materia como uno se acerca a la información a través de las redes sociales. Esto es normal, le sucede a la persona que tiene el ejercicio y a la persona que no tiene el ejercicio de la educación a distancia. Entonces, es probable que a ustedes al inicio de la cursada se hayan topado con que las materias les han significado les han demandado mayor cantidad de tiempo de trabajo del que ustedes suponían que les iba a demandar. Y eso está muy relacionado con esto que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque uno generalmente scrollea. Yo no sé si estos contenidos ya se los dijeron en el curso de ingreso o me estoy repitiendo, díganme y no lo digo y pasa. Ok. No. Generalmente lo que sucede, se me escucha bien, ¿no? Digo, cualquier cosa ustedes intervienen. Generalmente lo que sucede es que, pongamos el ejemplo clásico, nosotros nos levantamos a la mañana, abrimos nuestro teléfono, nuestra tablet o nuestra computadora, accedemos hoy en día a través del feed de noticias del Google, ¿no? Prendemos el Google y nos aparecen todas las noticias del día. Tipo, nos aparece la noticia de los portales que uno generalmente consume y uno hace así con el dedito y va viendo todos los titulares del día, ¿no? Digo, eso es un poco como la gimnasia que creo que tiene el 75% de las personas que navegan en Internet. Cuando uno accede a la plataforma en educación a distancia, generalmente hace lo mismo. Uno entra a la plataforma y dice, a ver qué puso el profesor hoy, y escrolea y va para abajo, y dice, a ver, la introducción, y escrolea y dice, a ver qué hay, y lee en diagonal. Y el texto sucede lo mismo, me puso un texto, a ver qué dice en el texto, y pasa con la ruedita así, pasan las hojas del texto, y cuando llega el momento de la pregunta, uno dice, bueno, ¿y ahora qué respondo? ¿Por qué? Porque uno accede a este tipo de educación con un formato que no es pasivo, como el formato de consumo de información que uno tiene a través de la Internet o de las redes sociales, en las cuales uno está bombardeado de información, uno piensa que tiene una actitud activa,
de consumo de información, porque elige qué portales lo informan, pero en el fondo hay una actitud pasiva, porque uno simplemente le llega información. El algoritmo, como se dice, hay un algoritmo que establece cuáles son las preferencias de uno en función de los gustos políticos, el grupo etario y el lugar de residencia, que dice, bueno, eventualmente a esta persona le gusta esto. Y cuando uno accede a educación a distancia, el profesor no piensa así y dice, al alumno le tiene que leer esto. Y usted dice, bueno, pero yo no sé, y ahí empieza todo el intercambio que me parece que es muy rico y que me parece que es comprender la educación desde otra manera. Hago esta salvedad porque yo siempre fui docente en el sistema universitario a distancia, yo nunca fui docente presencial. Entonces, para mí es un problema que se presenta desde el inicio. Yo, anteriormente a esto, siempre me desempeñé como docente en formación sindical, nunca en el ámbito universitario. Accedo a la universidad a partir de esta carrera. Entonces, eso es un primer consejo que les doy, porque bueno, también hay que ir como modulando un poco la participación, porque ustedes también se habrán dado cuenta que si participan mucho de una materia, van a participar menos de otra, porque no tienen la capacidad, salvo que no hagan ninguna otra actividad al costado de la cursada, de participar con el mismo ímpetu en todos los contenidos que ustedes se enfrentan en el cuatrimestre. Entonces, ese es un pequeño consejo. Creo por las caras de ustedes que es válido el consejo, que solo han asentido. Bueno, una cosita. Sí, yo no soy mucho de mirar internet. No, yo ahora estoy por el tema del estudio. O sea, yo estoy ocupada, entonces el teléfono mío es un teléfono no nuevo, no estoy con las redes, no es mi costumbre. Debe ser o la edad o qué sé yo. Hay una cuestión, exacto, pero hay una cuestión ahí, Alejandra, que tal vez ponele tu generación, incluso la mía, que es lo que sería la primera generación que tiene contacto asiduo con la internet y el acceso a la información, todavía somos generaciones en las cuales estamos acostumbrados a leer en papel. Y, digamos, la forma en la cual uno interactúa con el conocimiento es otra, por ahí, Alejandra, la que tenemos nosotros, que por ahí las generaciones más jóvenes. Como el video va a estar grabado, y muchos compañeros por ahí y compañeras que acceden a los contenidos de la materia. Pero ¿sabe por qué le digo? Sí. Porque lo que dicen los libros, ahora recién estaba viendo la historia del país de Perón, reciencito, antes de empezar acá, nada que ver a lo que dicen por ahí en internet. No está mala la tecnología, no es mala, pero nada que ver a lo que leemos en los libros. O sea, claro, yo no puedo ir a buscar lo que usted me dice para hacerlo más fácil, googlearlo, porque nada que ver a lo que yo tengo que leer, porque yo voy a explicarme de otra manera, voy a hacer otras cosas que es lo que no me pidieron. Entonces, eso es exactamente exacto. Y ahí, por eso, esta introducción, ¿no? Claro. Este círculo que hice, exacto, va al segundo punto que está señalando Alejandra, que es válido y es muy pertinente, que tiene que ver con que cuando ustedes se enfrenten al TPO, y ya vamos entrando a la temática de la charla de hoy, cuando ustedes se enfrenten al TPO en la semana que viene, como fue en los foros, ustedes van a enfrentarse con consignas a las cuales tienen que responder a partir de la bibliografía de la materia, con apoyo en el material audiovisual y el material optativo. ¿Por qué señalo esto? Por dos cuestiones. En primer lugar, porque hay un trabajo mío y de toda la cátedra de selección de bibliografía que entendemos que aporta a ustedes en términos de conocimiento respecto de los periodos históricos de Argentina que trabajamos. Entonces, en ese sentido, digo, me parece como un rescate la bibliografía, tratamos de darle bibliografía bastante actual y que al mismo tiempo les den una mirada distinta de la que ustedes pueden haber tenido respecto de la historia argentina. En segundo lugar, porque también ustedes ustedes habrán visto que en cada foro yo les fui poniendo la cuestión de las capacidades que ustedes desarrollan a partir de las intervenciones en los foros. Y estamos en el ámbito universitario, ¿sí?
para mí una tecnicatura es una carrera de grado. Yo no hago una diferenciación entre el pregrado, como hacen algunas personas, y el grado, porque si el día de mañana ustedes terminan la tecnicatura con un ciclo de complementación curricular, van a acceder a una licenciatura. Ergo, si yo les diera contenidos pensando en un nivel más bajo, ustedes van a tener problemas el día de mañana. Entonces, me parece que es válido un pequeño esfuerzo hoy, que el día de mañana les simplifica a ustedes tanto el desempeño profesional como un futuro estudio. Sí, Alejandra. Tengo muchas preguntas. Aprovecho que podemos hablar. Sí. Por ejemplo, yo en los foros, usted seguramente lo vio, por ahí el temor de no decir cosas mías, yo siempre me refiero, por ejemplo, lo que son los años, lo que habla Catarusa, entonces yo me refiero directamente con las décadas de ellos. Exacto, pero está bien. Claro, trato de que no sea mi idea, sino la que ellos dicen. Entonces, así yo misma me puedo entender, porque si no es difícil. Si yo empiezo a ver qué es mi idea, lo que yo pienso, lo que me imagino que podría ser, no es lo mismo a lo que dice el texto. Exacto. Y ahí, Alejandra, aprovecho tu intervención, está muy buena, porque ¿qué supone un ejercicio en el ámbito de la universidad? Yo tengo que evaluar la comprensión que ustedes hacen de los textos y el material que les doy. Entonces, lo que señalaba Alejandra recién es pertinente. ¿En qué sentido? Que si yo hago una consigna y en la consigna yo les solicito, por ejemplo, que indiquen cuáles son los cambios y continuidades que señala Catarusa respecto, digamos, en la década del 30, ustedes perfectamente me podrían responder sobre la década del 30 a partir de los contenidos, de los conocimientos que ustedes ya tengan de historia argentina. ¿Es válido eso? Sí. ¿Sirve a la evaluación de la materia? No. Porque si no, yo no tengo forma de evaluar si ustedes leyeron o no. Y no solamente si ustedes leyeron o no, si ustedes pudieron comprender el texto y si ustedes pudieron desarrollar las capacidades que yo les estoy mencionando, ¿sí? Las competencias, digamos, de aprendizaje que yo les fui señalando en cada uno de los foros. Quiero que esto se entienda porque si no a veces parece un poco capcioso y van a decir, che, el profesor es un poco caprichoso, ¿no? Porque quiere que le leamos el texto que dio él. No es solamente que lean el texto que les di yo, sino también poder evaluar si ustedes pueden comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes pueden desarrollar las consignas en la cantidad de caracteres, otro punto muy importante que yo les señalo, yo les voy a dar en el TPO, ustedes van a tener cantidad de palabras para poder responder a las consignas. Ustedes van a tener que ajustarse a esta cantidad de palabras. ¿Es un capricho? No. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que ustedes comiencen a desarrollar otra competencia, que es la capacidad de síntesis y de expresión de las ideas en un espacio acotado. ¿Por qué esto? ¿Es que no quiero trabajar? No. Tiene que ver con que ustedes el día de mañana, cuando se desempeñen como técnicos, ustedes van a tener que hacer una entrega de un informe o van a tener que presentar un plan o van a tener que justificar y les van a decir, bueno, justifique su propuesta en no más de una carilla. Y ustedes no le van a entregar a una asociación que les va a financiar o a un gobierno local o a un gobierno provincial un plan que tenga 10 carillas. Bueno, le van a decir, no, yo te pedí una carilla. Entonces, eso mismo sucede acá. ¿Cómo se hace eso? A través del entrenamiento. ¿Y cómo se hace a través del entrenamiento? Esto. ¿Es odioso? Sí, muchas veces es odioso porque yo les voy a decir, son 800 palabras. Y ustedes van a decir, pero profesor, no puedo hacerlo en 800 palabras. Y yo les juro que se puede. Lo que van a tener que hacer es lo que justamente decía Alejandra. Primero, responder con lo que dice el texto. Y luego, si les queda espacio en las 800 palabras, dar, por supuesto, su opinión. Ahora, si ustedes responden con su opinión a lo que se solicita, yo no puedo evaluar si leyeron el texto, si lo comprendieron y si desarrollaron las capacidades. Entonces, lo que decía Alejandra recién es súper importante, que ustedes puedan tener, primero ustedes van a tener consignas. Las consignas van a ser 2 consignas por la unidad 1 y 2 consignas por la unidad 2.
las consignas que ustedes van a tener son los contenidos que nosotros vimos. Si ustedes prestaron atención, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, los contenidos fueron, por un lado, de aspectos políticos y por otro lado, aspectos económicos. El trabajo, digamos, que vamos desarrollando en la materia a lo largo de todas las 4 unidades va a ser ir comprendiendo qué es el Estado, ¿sí? Para dar cuenta de lo que dice el título de la materia, que es Estado, 2 puntos, política y economía en la Argentina del siglo XX. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, Bárbara, es la idea. De los 800 caracteres puedo entender que son 200 por pregunta. 800 palabras, me parece. 800 palabras. Sí, yo se los doy por palabras, eso casi los cuentan automático. Son como 200 palabras más o menos por pregunta. No, 800 por consigna. Por cada consigna, ahora sí, porque si no la capacidad de síntesis era como muy amplia. Okay. No, es 800 por consigna. Por consigna, ok, por cada pregunta. Ahora sí. No, sí, porque no. No, si no, sí, me matan. Porque yo estaba pensando en el texto de Bellini que tiene como esos 3 tramos súper amplios, o sea, porque tiene una capacidad de datos, ese texto, para mí en lo personal, como mucho dato. Y entonces, a mí me pasa particularmente con, qué sé yo, con el resto de los textos, como Caratuja, que descubrí un autor dentro del peronismo que no conocía. La verdad que eso está buenísimo, porque hay temas que, por ejemplo, no sé, incluso autores que son más extranjeros, como es Potash, que trabajó muchísimo un periodo del periodismo y demás, me encantó porque es como que tiene una visión, o sea, esta cuestión de las inmigraciones internas y todo eso, yo no la había... Nunca, de todo lo que había leído, no lo habían tomado como tanto en cuenta. Pero el texto de Bellini me costó particularmente porque tiene como mucho dato económico. Claro, es un texto que nosotros incluimos a partir del segundo cuatrimestre del año pasado. Está muy interesante, pero... Y tiene que ver con que justamente... tanto Bellini como Rougier, que son un grupo de economistas que trabajan la cuestión industrial en la década del 30, 40, 50, son ellos, Ana Castellani, tienen mucha incidencia en el gobierno nacional. Y el texto de Bellini, por eso yo les di un artículo de la política online, porque la cuestión del texto de Bellini y el plan de estabilización de Gómez Morales, que es de lo que trata el texto, es un aspecto de política contemporánea que hoy estamos transitando. Ese es otro punto muy importante de la materia y tiene que ver con la propuesta pedagógica. Digamos, en todo momento, los aspectos que hemos tratado, tanto en lo político como en lo económico de la historia argentina, son aspectos que para mí, Gonzalo Cáceres, como propuesta, yo les estoy hablando de lo contemporáneo. Ustedes verán que, digamos, hemos trabajado respecto al texto de Sábato, que es un texto fundacional, es un texto que yo defiendo mucho, porque es un texto muy importante para comprender la condición de emergencia de la oligarquía argentina. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón, de este texto? A mí me generó duda y no lo consulté en el foro, después se me pasaron las clases y demás. Cuando él establece el concepto de burguesía, ¿podemos hablar como la idea que yo tengo, o sea, cuando yo hablo, no porque lo relacione con un concepto marxista, ni mucho menos, porque me parece que el burgués tiene como o el concepto que yo tengo incorporado, no digo que sea, por eso qué bueno que tenemos esta clase para poder, porque él habla de burguesía concretamente cuando se refiere a la oligarquía. Y el burgués para mí tiene una cuestión mucho más práctica, o sea, como que el burgués es burgués por mercantilista, como el Estado toma, vos ocupate de eso, pero dame el espacio para que yo pueda comerciar. O sea, vos dame la paz, ocupate de hacer leyes, justicia, más como, pongamos luz, ¿no? Pero eso, o sea, como que yo quiero practicidad, orden y que la cuestión funcione. Y cuando uno lo ve en la oligarquía es como que es para mí, ¿no? O sea, eso es mi opinión netamente personal, no por el texto de Sábado ni demás. O sea, relaciono el concepto de burgués a esa cuestión industrial y pragmática que no me parece que responda a la cuestión tipo feudal que se instaló acá.
Bueno, ahí podemos, eso ya podemos entrar en los contenidos. Porque yo lo veo, vamos haciendo ida y vuelta, entre el trabajo práctico y los contenidos. Perdón, capaz no era el enlace de la... No, pero igual somos pocos, así que creo que podemos establecer una charla y sobre las dudas que vamos teniendo, vamos hilando los temas, ¿no? Y lo que vos mencionás tiene, yo diría dos cosas. Uno, el contexto de emergencia de la obra de Sábato, ¿no? Digo, o sea, ¿quién es Sábato? Sábato es uno de los ministros de Raúl Alfonsín, es alguien formado en el estructuralismo argentino, tiene formación marxista, sí, claro que sí la tiene. Yo creo que la utilización del concepto de burguesía en Sábato tiene cuestiones, de la formación marxista propia de Jorge Sábato. Hay que recordar que es el hijo de Ernesto Sábato. Claro. Y que Ernesto Sábato tuvo un paso por el PC. Hay varias cuestiones ahí que nosotros podemos ir hilando en términos de construir la biografía intelectual del autor. Y claro, que siempre guarda relación con la obra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto, son contenidos que ameritan un debate largo. La cuestión de la burguesía y la oligarquía, la oligarquía tiene que ver con una forma particular de organización de la burguesía. Cuando Sábato habla de burguesía, Sábato de lo que está hablando es de una caracterización, si vos querés, clásica en términos de sociología política, de pensar las clases y fracciones de clases en una formación social, como denominaría el marxismo a un Estado nacional, ¿sí? Y el tipo particular que adopta esto en la República Argentina es el de la oligarquía que nosotros conocemos. Lo que sí te voy a, dicho esto, paso a lo segundo que vos señalaste, que me parece muy interesante, que tiene que ver con la forma en la cual uno siempre piensa en la burguesía, que era esto que vos decías, ¿no? Estado vos por tu cuenta, yo burgués por este lado, voy a dedicarme a producir, generar plusvalía y seguir creciendo tanto como yo pueda. Yo mencioné, creo que en el último foro, la cuestión en la década del 30 y la creación del mercado, y les di un texto que es un texto de Carpolani. Una de las cosas que surge a partir de la década del 30, claramente en las ciencias sociales, eso hay varios textos que lo tratan, es que la cuestión del mercado es una ficción. ¿En qué términos? Que para que exista un mercado siempre tiene que haber un ente regulador, que es el Estado, que permite que tal cosa se pueda crear, ¿sí? Los estados, el mercado per se no existe como tal, sino que es un conjunto de relaciones sociales en las cuales actores imponen su voluntad a partir de relaciones de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Ese texto que yo les mencioné, que se llama La Gran Transformación, lo voy a poner en el chat, hay versión en castellano, es un texto muy interesante. Es un texto de historia, es muy accesible. Es un texto de la década del 30, justamente, momento de crisis, como señalábamos en la materia, una crisis muy importante, en la que, ¿cuál es el emergente de la crisis de la década del 30 en todos los países, Argentina incluida? La necesidad de una intervención estatal muy fuerte ante una crisis económica y un desempleo masivo. Entonces, ¿por qué el texto de Carpolani se edita y se produce en ese momento? Porque Carpolani lo que dice es, ojo, el mercado de trabajo no existe per se, y él demuestra a partir de los archivos históricos cómo se crea el mercado de trabajo en Inglaterra en la Revolución Industrial. Él dice, fijémonos el país más capitalista de todos, el primero, el que desarrolló a fondo la Revolución Industrial, el Reino de Gran Bretaña. ¿Existía mercado de trabajo ahí? No. Dice, hubo una intervención activa por parte del Estado de la corona británica. O sea, las políticas económicas que implementó. Exacto. Expulsión de mano de obra del sector rural, ¿sí? Proletarización de esa mano de obra en sectores periurbanos, por ejemplo el de Londres, Manchester y otros, para que pueda constituirse la mano de obra para las industrias textiles que estaban creciendo en Inglaterra.
Y dice el autor, eso no podía suceder si no existía la corona, porque per se la gente no iba a abandonar el campo. Entonces, ese libro es muy interesante porque lo que da cuenta es que los mercados se crean. ¿Sí? El mercado se crea. ¿Qué quiero decir con esto? En términos prácticos, si uno pensara el rendimiento, digamos, la oligarquía argentina ha sido muy racional en sus elecciones, ha mantenido el poder a lo largo de 200 años, se ha garantizado ingresos económicos extraordinarios a partir del control de la renta de la tierra y ha subsistido un modelo con pujas diferentes, un modelo de agroexportación. ¿Sí? Porque nunca se ha terminado de imponer en la República Argentina un modelo neto de producción industrial. Si bien ha surgido a partir de la década del 30 por una necesidad en términos de economía nacional frente a la crisis internacional del desarrollo del mercado interno, ¿sí? Fíjense que hasta hoy en día el peso del sector agroexportador es muy importante. Entonces, en esos términos, ¿sí? Por eso hice toda esta introducción para decirte, en esos términos, la oligarquía argentina es asimilable a una burguesía. Y verás que más allá de lo que uno a priori podría pensar, ha utilizado, ¿sí?, los resortes institucionales, ha creado a partir de las relaciones sociales con otros sectores de la sociedad un Estado que les proclive a sus intereses y que ha respondido a sus necesidades en términos financieros, económicos y comerciales. Entonces, en ese sentido, uno puede entender que la oligarquía argentina ha sido muy racional en el conjunto de decisiones que ha tomado políticamente y socialmente a lo largo de los últimos 200 años. Eso respecto de los contenidos, eso respecto del texto, por ejemplo, de Sábato. Y el por qué Sábato habla de esto, ¿sí? Si yo voy muy rápido o es muy complejo, me paran, me dicen y volvemos a explicar. Eso, y ya vamos a los contenidos, aprovecho la pregunta de Bárbara y vamos a ir hilvanando con los contenidos. Eso que nosotros recién venimos de hablar en términos económicos no puede comprenderse sin la pata política. Por eso hablamos de la República Conservadora. ¿Por qué decimos esto? Porque en un primer momento ustedes comprenderán que la renta extraordinaria que estaba, y eso por eso es muy importante el texto de Sábato, hay una renta extraordinaria de la producción agrícola donde claramente la población, digamos, ustedes habrán visto, esto fue, justo Inés hizo la pregunta respecto de el arrendamiento, ¿sí?, de los campos y el tipo de producción que tenía, que digamos que era la preferida por parte de los sectores terratenientes en la República Argentina. En un momento del texto de Sábato esto surge claramente, no había necesidad por parte de los sectores tenedores de tierra de generar una mayor producción, que suponía mano de obra, que suponía un desarrollo o una protoindustrialización de la producción agropecuaria argentina. Porque el diferencial de renta de la tierra es una cuestión económica, ¿sí? A ver, para que se entienda, tengo tantos campos que no me es necesario industrializar, sino que simplemente con arrendarlo a un pequeño productor obtengo una ganancia más grande que si lo tuviera que producir. Perdón, y en algún punto también esto generaba que como una relación de dependencia, ¿o no? Por parte del arrendatario. Sí. Exacto. Y eso que estás mencionando, Inés, se ve claro en uno de los textos de bibliografía optativa que puse respecto de que es el texto de Girbal Bracha sobre las crisis que esto genera, y uno ve cómo esto va generando nuevos actores sociales. Esto también es una cosa que yo me he ocupado de ir señalando en cada una de las unidades. Este modelo agroexportador genera un tipo de relación social. Como bien indicábamos, hay por parte del Estado, se sustenta una expansión de la frontera agropecuaria en la zona más rica, que es la zona núcleo. Pensemos la campiña bonaerense, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos.
la expansión de la frontera agropecuaria y la generación de grandes latifundios en manos de lo que a veces se denominan las 1000 familias oligárquicas. Como bien decías vos, Inés, eso genera una tensión, porque en el momento en el cual el tenedor de tierra prefiere arrendar antes que producir, se genera una nueva fracción de clases, si queremos, por ejemplo, Bárbara, en términos clásicos del estructuralismo marxista, que serían los arrendadores, los chacareros, los pequeños productores de tierra, o quien tiene que arrendar para poder producir. Ese arrendamiento para poder producir permite la unidad de subsistencia familiar y una pequeña ganancia en términos de, digamos, la parte de la producción que puede ser vendida en el mercado. Eso, en un lapso de 30 años, fíjense cómo estamos hablando de un periodo muy corto, de 1880 que se consolida este modelo hasta 1910, genera una revuelta social por los valores del arrendamiento en el sur de la provincia de Santa Fe, que se conoció como el Grito de Alcorta, y que da lugar al nacimiento de la Federación Agraria. Una de las primeras gremiales de pequeños productores agropecuarios, porque pensemos que el modelo principalmente es agropecuario, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, que se extiende, ¿sí? Pensemos cómo este modelo genera un nuevo actor social. La base de sustento en el año 1916, en la elección que lleva Hipólito Yrigoyen a la presidencia, son los sectores pequeños productores de la provincia de Buenos Aires. Este mismo modelo genera también conflictividad social. Pensemos que la semana trágica, ¿sí?, retratada en la Patagonia Rebelde, tiene que ver con obreros y esquiladores en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Estamos siempre hablando de tensiones. Exacto, de tensiones producto del sistema de producción. Eso, ¿sí?, se conjuga con un modelo de participación política restrictivo. Ese modelo de participación política restrictivo es lo que se conoció en la bibliografía argentina como la República Conservadora, que es la pata política que acompaña al modelo económico que recién hablamos. ¿Por qué esa República Conservadora? Justamente por lo que señalábamos en las intervenciones a raíz de la consulta de Inés, respecto de que, digamos, no había una necesidad de expansión, digamos, de la actividad industrial, sino que lo que buscaban quienes tenían la tierra era simplemente arrendarla. Y controlar los resortes de extensión de la frontera y los resortes financieros a través de las hipotecas, como está también en el texto creo que era en el texto de Ora. Sí. Ese es como cuando él dice que el sector, digamos, no utilizaba el excedente de capital para utilizarlo como capital como capital de inversión industrial. Exactamente. Okay. Ese excedente que es un excedente financiero y comercial, justamente se vuelca a otras actividades económicas, ¿sí? Y eso también puede ser identificado como una constante en los sectores dominantes argentinos hasta el día de hoy. Los sectores dominantes argentinos sistemáticamente, y fíjense hoy, por ejemplo, digamos, o sea, si nosotros pensamos cuáles son los mayores capitales en la República Argentina, tienen que ver con transporte de energía, ¿sí?, tienen que ver con comercio financiero, ¿sí?, y los sectores que se dedican a la producción industrial fuerte son muy pocos, son los menos en la República Argentina. O si no, están asociados a una producción de materia prima. ¿Sí? No hay grandes grupos industriales en el sentido que podrían tener otros países en los cuales tienen burguesía industrial, como señalaba Bárbara al principio, en los cuales nosotros podemos pensar grandes grupos industriales argentinos. Bueno, podríamos pensar uno en Pescarmona, o en algún otro grupo industrial muy grande, pero no hay tantos. Cuando uno hace un recuento de cuáles son los sectores económicos dominantes y a qué se dedican en términos de producción, tiene más que ver con la producción de materia prima, con la exportación,
o con los servicios financieros, no tanto con la producción industrial. ¿Sí? Y ahí es donde en el texto de Benelli como que se da a entender como que fue una decisión netamente política, porque en el mismo periodo se había dado también, como que lo da a entender porque fueron decisiones políticas respecto de los planes que se fueron tomando en un momento donde era quizás el despegue, por ejemplo, cuando hace la comparación con Brasil y demás, que estaba Getúlio Vargas y demás, que tiene una visión industrial que no importa cuál sea el gobierno que esté, el norte, digamos, es el mismo. Nosotros como que estuvimos en el medio y después en ese momento, al menos lo entendí yo así, como que... Es un dilema, claro, exactamente. Lo que señala Bellini es un dilema que hay durante el segundo gobierno de Perón, porque el primer gobierno de Perón comienza a expandir, digamos, a partir de incentivar la demanda interna con el objeto de poder generar una mejora en el poder adquisitivo y en las condiciones sociales de las grandes mayorías. Pero si querés, antes de llegar al texto de Bellini, que ya sería la unidad 2, quería hacer hincapié sobre unas cositas anteriores que nos lleva al texto de Bellini. Y que es, en primer lugar, lo que les señalaba recién respecto de la República Conservadora, y que la República Conservadora justamente es la pata política con la cual se comprende el modelo agroexportador. Y que cuando entra en crisis, ¿sí?, la pata política, entra en crisis por la emergencia de nuevos actores sociales, que son los mismos actores sociales que producen el modelo económico. Quienes cuestionan la participación censitaria establecida en la República Conservadora son los mismos sectores que emergen como nuevos actores sociales de las relaciones de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que quienes cuestionan fuertemente al modelo restrictivo y oligárquico son la Unión Cívica y los sectores pequeños productores agropecuarios. ¿Quiénes son esas dos personas? Son los sectores medios urbanos profesionales, en el caso de la Unión Cívica, en su mayoría profesionales, que, como dice bien el texto de Ora, pertenecen a los mismos estratos socioeconómicos que la clase dirigente, pero no participan de los beneficios del sistema económico. Entonces hay un cuestionamiento por parte de esos sectores de la necesidad de participación en tanto y en cuanto son artífices de ese modelo económico, pero no participan de eso. Y en segundo lugar, los sectores pequeños productores que cuestionan, digamos, esta intervención censitaria en la cual el patrón de campo y quien arrendaba la tierra era el arrendatario de la tierra, el arrendador, perdón, de la tierra, era quien controlaba la votación en el campo. Y ellos comienzan a decir, bueno, nosotros tenemos que votar también, yo quiero votar. Y la representación de esos sectores se aglutina en el emergente político de un partido que es la Unión Cívica Radical, que lleva a Hipólito Yrigoyen al gobierno. ¿Sí? Por eso también se puede comprender en este conjunto, ¿sí?, la emergencia de la Unión Cívica Radical, y también se puede comprender qué significa la Unión Cívica Radical y cuál es su objetivo como partido político. Porque también no en todo momento se le puede pedir a todo partido político lo mismo. ¿Sí? La Unión Cívica Radical surge en ese momento para dar respuesta a una necesidad y en función de ciertos intereses. ¿Viene de la generación del 80, no? Cuestiona el modelo de la generación del 80. Cuestiona el modelo. ¿Podría haber ahí una semejanza entre el peronismo y la Unión Cívica en cuanto al surgimiento, entonces? Claro, pero porque el peronismo responde a un nuevo actor social, ¿sí? Y ese nuevo actor social es el actor social que surge del crecimiento del mercado interno, que son los sectores obreros. Fíjense cómo, cuando yo acá lo que les estoy haciendo es una explicación didáctica de lo que se llama en ciencia política la teoría de los clivajes. ¿Sí? Si ustedes lo buscan en internet, son los clivajes, y es una teoría de dos autores europeos, creo que son noruegos, que son Stein y Rokkan con doble K.
¿Qué dice esa teoría? Dice que un partido político, una identidad política, surge en un momento determinado para dar respuesta, ¿sí?, a una necesidad social y económica. Desde otra óptica, ¿sí?, teórica, también encontramos la posibilidad de explicar esto, que sería, si ustedes lo han leído, es más sofisticada, la teoría de Laclau respecto de la emergencia del populismo y la necesidad de responder a las necesidades de un vacío, ¿sí?, en términos significativos, y de lo que Rancière, que es un autor francés, denomina como aquello que está fuera del sistema. Fíjense, como todo, siempre el sistema cada sistema va a ir generando, sistema me refiero a un modelo productivo y económico en su conjunto, genera un actor social que siempre se encuentra afuera. Esos sectores medios, urbanos y pequeños productores agropecuarios no tenían lugar en la República Conservadora, ni participaban de los dividendos del modelo agroexportador. Su lucha, ¿por qué es? Es por estar incluidos. ¿Esa lucha va a ser por la totalidad del conjunto social? Y no debería por qué serlo. O sea, yo no le puedo exigir a un actor que, independientemente de sus intereses, accionen en la arena social. Va a accionar en función de sus intereses. Esto es lógico, no es una cuestión de falta de solidaridad, sino que obedece a una actitud racional. No estoy incluido, bueno, sí, puede ser falta de solidaridad, Inés. Pero digo, en términos racionales, ¿sí?, en términos racionales, la opción del actor es racional. Dice, bueno, yo no estoy adentro, quiero estar adentro. El peronismo, como bien señalaba Inés, y ahí ya vamos, yo les decía, crisis política, 1912, pensemos que hubo varias revueltas, hubo una crisis económica del modelo agroexportador en la década de 1890, con el pobre presidente Juárez Selman, que no estuvo en ningún billete, no, en uno solo, lo pusieron en la década del 90. Juárez Selman es el presidente olvidado. ¿Y saben por qué es el presidente olvidado? Porque fue el chivo expiatorio de la crisis financiera del modelo agroexportador. Entonces, sí, porque la oligarquía no perdona. Entonces, pobre Juárez Selman quedó olvidado, ¿no? Fíjense que no hay ninguna avenida importante en todo el país que tenga el nombre de Juárez Selman. ¿Sí? Entonces, volviendo a la historia, más allá de la anécdota, yo decía, crisis económica, crisis política, ¿sí? Crisis política, emerge un nuevo actor social, es la Unión Cívica Radical, emerge, digamos, el sistema tiene que reconocer la emergencia de ese actor. Pensemos que la Unión Cívica hizo 2 revueltas armadas, ¿sí? No es menor, está la Revolución del Parque, no nos tenemos que olvidar de eso. Y fruto de esto, ¿sí?, se da el sufragio, dicho universal y obligatorio, que lleva a Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Y nuevamente comienzan a aparecer nuevos problemas sociales, como es la Semana Trágica, la represión cruenta en la Patagonia, y un modelo agroexportador que, frente a una guerra mundial, que es la del 14 al 18, y una década del 20 que comienza a estancarse, no da lugar, no tiene la misma preeminencia la República Argentina en términos de lo que yo mencioné en uno de los foros, que es su inserción internacional. ¿Sí? Pensemos que la República Argentina se inserta internacionalmente como proveedor de materias primas del Imperio Británico, ¿sí?, y que posteriormente a la Primera Guerra Mundial hay un cambio geopolítico muy importante en el cual el lugar de Gran Bretaña no es el mismo que tenía al principio a fines del siglo XIX, disculpen, sino que hay un nuevo actor político muy importante que es los Estados Unidos. Y hay un cambio en el eje, digamos, económico en términos de, si uno piensa, el espacio atlántico. Y con ello surgen nuevos actores políticos, como puede ser, digamos, una Alemania muy industrializada y Europa también industrializada, que en el proceso de cambio
núcleo, de eje de poder entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, aprovechan para ganar terreno en términos político internacionales. La Argentina sigue respondiendo a los intereses de Gran Bretaña, sigue exportando materia prima a los países del Commonwealth, asegurando bienes transables comestibles para la corona británica, y utiliza esos dividendos para una protoindustrialización, comprando bienes industriales principalmente a los Estados Unidos y de manera accesoria a Alemania. Eso es lo que los historiadores económicos en la República Argentina conocen como la triangulación. Argentina vendía materia prima a Gran Bretaña, obtenía divisas en oro que gastaba en bienes industriales a un precio mucho más económico en los Estados Unidos para comenzar el proceso de industrialización de nuestro país. ¿Sí? Decía entonces, década del 20, la Argentina sigue siendo tributaria a este modelo de inserción internacional y no reconoce, digamos, como el nuevo modelo de inserción con los Estados Unidos, y eso conlleva a que cuando estalla la crisis en 1929, la Argentina tiene una posición no tan favorable en términos de, digamos, de cómo puede afrontar la crisis internacional. Y allí vemos otro cambio muy importante, que es los cambios que señalan los textos que yo les di respecto de la creación de institutos públicos de regulación económica, que son la Junta de la Carne, el Instituto de Promoción Agropecuaria, las diferentes juntas reguladoras que señala la bibliografía. ¿Por qué esto? Porque frente a la crisis económica internacional, los sectores dominantes que siempre echaron mano al Estado, ya sea a través de los organismos de crédito para tener cédulas hipotecarias para financiar su expansión de tierras, ya sea a través del sistema de represivo estatal, ya sea en su fase policíaca o en su fase militar, ¿sí? La clase dominante siempre utilizó al Estado en función de sus intereses. En la década del 30 no es la excepción. ¿Pero por qué esto es posible? Porque todavía no hay un proceso de democratización lo suficientemente amplio como para que sectores que no responden a los intereses de la clase dominante tengan lugar en la gestión estatal. Respondiendo ahí ahí vamos a lo que señalaba Inés recién. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo decía recién, no se le puede pedir a la UCR algo que la UCR no va a dar. ¿Sí? La UCR nace en un contexto socioeconómico muy particular, responde a unos intereses de ciertos actores sociales, como los que señalé recién. Cuando la UCR o los sectores afines a la Unión Cívica Radical están en el gobierno, desarrollan políticas en función de eso. En la década del 30, esos sectores sociales garantizan a los sectores dominantes continuidad en el modelo económico. Pero al mismo tiempo, comienzan todos los actores sociales a necesitar desarrollar el mercado interno ante un proceso de restricción externa, que es la crisis de 1930, en la cual Gran Bretaña privilegia sus colonias y los Estados Unidos no tiene capacidad de negociar y de comerciar con el exterior. Entonces, Argentina tiene que comenzar a desarrollar mercado interno. Y para eso, las primeras juntas, si ustedes leen el texto que hay sobre las juntas que yo puse en la bibliografía, ustedes verán que la autora señala que la demanda del nacimiento de las juntas tiene que ver con una demanda por parte de los sectores dominantes. Son los productores de carne los que piden una junta de carne. ¿Pero por qué piden una junta de carne? Porque lo que quieren garantizar es el precio de base de la venta de la carne. Pensémoslo de esta manera. Nosotros 5 somos productores de vaquitas. Entonces cada uno tenemos miles de vaquitas cada uno y se las vendemos todas juntas todos los años, se las vendemos a Gran Bretaña y nos llenamos de plata. Monedas de peso oro, estamos súper felices, contentos, nos vamos de viaje, tenemos palacetes tipo francés por toda la Argentina y todo lo que sea. Y de golpe viene la crisis. Llegó la crisis, Gran Bretaña dice, no, muchachos, yo le voy a comprar a Canadá, a Australia, lo siento mucho, los quiero un montón, pero no les compro más. Entonces nosotros 5 nos decimos, che, loco, a mí me encanta seguir viviendo en el palacete, me encantan las monedas de oro que tenía. Bueno, vamos a inventar un mecanismo estatal
que nos garantice un precio mínimo de venta. Esa es una junta reguladora de carne, el inicio de la junta. Es decir, un mecanismo estatal que a todos nos diga, bueno, a ver, che, ¿cuánto necesitamos para vender el kilo de carne? Y por lo menos que nos cubra los costos. Porque en un mercado internacional depreciado, la carne se vendía por debajo del costo de producción. Entonces, le decimos, bueno, che, ¿cuánto queremos vender la vaca? 100 pesos la vaca. Bueno, garanticémonos 100 pesos la vaca viva en el mercado de Liniers. Ese es el precio de base. Y eso es el inicio de las juntas. Las juntas nacen para garantizar un precio de base, para insertar el comercio en el mercado internacional y garantizarse un precio de compra en el mercado interno. Fíjense cómo el dispositivo de regulación económica está hecho en función de los intereses de los sectores dominantes, lo cual es lógico, no digo que sea ilógico, ni que esté bien ni que esté mal, simplemente señalo por qué funciona así. El dispositivo cambia en el momento que se insertan nuevos actores sociales, que es lo que señalaba Inés, que es, con el crecimiento del mercado interno, hay un nuevo emergente social, que son los sectores trabajadores. Esos sectores trabajadores no tenían importancia hasta 1925, 1930. Pero a partir de la década del 30 comienzan a tener cada vez mayor importancia, porque se da todo el proceso de industrialización en los sectores urbanos adyacentes a la ciudad de Buenos Aires. Luego en el sector de Rosario y luego en el sector de Córdoba. Pensemos entonces allí que hay un crecimiento de un nuevo actor social, ese actor social es el obrero, y que eso da el emergente de nueva conflictividad social, como es la conflictividad social y el sindicalismo en la República Argentina. El resultado político de esa emergencia de un nuevo actor social es el peronismo. Y el resultado económico de ese cambio político, cultural e institucional es el estado de bienestar en la versión argentina. ¿Por qué eso? Porque cuando estos actores sociales irrumpen y quieren participar de la toma de decisión, van a hacerlo y va a haber una adaptación de las instituciones públicas a que respondan a la totalidad de los intereses que se encuentran representados. Es decir, ya las instituciones públicas no van a responder solamente a los sectores dominantes, sino que también van a responder a los intereses de los nuevos sectores sociales que se incorporan en la vida pública argentina. Es allí donde el IAPI, por ejemplo, y las juntas comienzan a financiar procesos de industrialización. Un excedente económico que no existía en la década del 30, pero que comienza a existir fruto del comercio en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Perón lo utiliza para promocionar la industrialización y ahí se genera una tensión. Porque nosotros 5, que teníamos garantizado el precio de nuestras vaquitas, decimos de golpe, che, pero ahora que la vaca se vende a 200, quiero que me des los 200. Y desde el Estado te dicen, no, ¿sabes qué? Yo te garanticé durante 10 años la vaca 100, ahora te doy 110 y los 90 los llevo a la industria, porque yo ahora tengo que responderle a toda la gente que se sumó a la cosa pública, entendiendo como cosa pública como la república, que son los sectores trabajadores, que durante 10 años son los que te hicieron los autos, son los que te hicieron la comida, y que ellos ahora también participan. Y para que ellos sigan participando tenemos que hacer crecer el mercado interno. Y allí nace una nueva tensión, que es la tensión que sigue presente hasta hoy en día, que es la tensión entre el proceso de industrialización y la utilización, ustedes habrán escuchado siempre en la prensa, la utilización del excedente, ¿sí?, para industrializar el crecimiento del mercado interno, y la utilización del excedente, ¿sí?, para que continúe un modelo agroexportador. Esa tensión es una tensión que me parece continúa, no está resuelta, y porque no está resuelta perviven los actores económicos. El texto de Bellini habla justamente, y ahí ya voy llegando a lo que vos señalabas, Bárbara,
la cuestión de Brasil. En Brasil sí hay algo de todo esto que se resolvió. Y es que tomó preeminencia el actor económico industrial y claramente marcó un cambio en el modelo productivo de inserción de Brasil en el mundo. Eso también puede explicar, digo así, aventuro como una lectura, digo, pero el peronismo, el varguismo y el cardenismo surgen en Argentina, Brasil y México en el mismo momento. De los tres espacios con las mismas políticos con las mismas características en la región, el único que vive hasta hoy en día es el peronismo. ¿Qué hace que el peronismo viva? Yo no sé tanto si es que haya sectores trabajadores como que sea la pervivencia de una tensión permanente con el sector agroindustrial o con el sector agrario que sigue exigiendo la retención de ese excedente de producción agropecuaria para sí mismo y no para industrializar. ¿Sí? Ahí yo creo que hay algo para pensar, pero estamos ya, me estoy yendo como por las ramas. Ustedes si me dicen tipo, che Gonzalo, te refuiste, volvemos. Pero es un poco lo que la organización de los contenidos de la primera y la segunda unidad. No se preocupen que las preguntas no van a ser así de complejas. Yo acá lo que les puse es como cómo he organizado los contenidos de la materia, y lo que les quería decir era sí, y ya les dejo, si quieren, pues justo Bárbara abrió el micrófono, déjame terminar una cosita y ya te doy la palabra. Las preguntas van a ser concretas sobre los textos para que ustedes puedan ir desarrollando los contenidos y eventualmente relacionando los contenidos de la unidad 1 y 2 con algún contenido de mayor actualidad o que relacionen entre las dos unidades. Ustedes habrán visto ahora cuando yo les hice la propuesta de este breve relato que hice de la unidad 1 y 2, que hay un hilo conductor. Que hay un hilo conductor en lo político, que hay un hilo conductor en lo económico, y que eso da cuenta de los cambios del Estado. ¿Sí? Esto que nosotros fuimos señalando da cuenta de que el Estado sea más social, menos social, que el Estado intervenga sosteniendo la producción agropecuaria, o que el Estado intervenga sosteniendo la producción industrial. Termino brevemente con lo que me parece a mí es el aporte más importante del texto de Bellini, que es señalar una tensión, ¿sí?, a la cual se enfrentan los gobiernos que han sostenido los procesos de industrialización con este sector económico dominante, que es el sector agroexportador. Y eso está en el texto de Bellini, porque Bellini dice, bueno, llega un punto donde el plan de estabilización que propone Gómez Morales, y por eso el texto de la política online que yo les di. Fíjense como 70 años más tarde se vuelve en términos políticos a debatir cuestiones similares. ¿Quiere decir que la historia es cíclica? En parte sí, pero en parte quiere decir que las tensiones a las cuales nosotros estamos enfrentados como país perviven en el tiempo. Y con esto me sirvo un té y los dejo. Digamos que ese va a ser el arco del parcial domiciliario del trabajo. No, Bárbara, quédate tranquila que esto ha sido mi propuesta para que ustedes entiendan lo que leímos. Okay. Las consignas y las 800 palabras van a ser sobre qué dice Catarusa sobre tal cosa. ¿Qué dice tal autor sobre tal cosa? Parecido al CTP que hicimos de manera como de entrenamiento que hicimos. Exactamente. La idea es que ustedes identifiquen. Yo en alguno de los foros puse preguntas, ¿sí? Si ustedes las vieron, hay preguntas guía. La idea es que vamos a trabajar de esa forma. Cuando yo fui señalándoles a ustedes las cuestiones de las competencias, ¿sí?, tiene que ver con esto, que yo les brinde a ustedes una consigna clara y que ustedes puedan identificar en los textos obligatorios dónde se halla la respuesta a esa consigna y eventualmente complementar con el material audiovisual, la bibliografía optativa u otro material que ustedes accedan. Sí, Alejandra.
Por ejemplo, estuve buscando lo que usted mandó con las páginas, las 108 hasta las 110, las 100, todo lo que mandó. Yo saqué, todavía no entré al foro, pero yo lo que vi, lo que pude resumir, pero es muchísimo. Bueno, entonces lo que va a haber que ir trabajando, Alejandra, la idea es que vayan resumiendo cada vez más. Ustedes, unas cuestiones prácticas, les puedo dar ahora, si quieren ya para ir cerrando, para que el video no sea muy largo, cuestiones prácticas que me parece que se pueden ir agregando, que a ustedes les pueden servir. Generalmente, Alejandra, cuando vos querés organizar y cuando vos ves que tenés tanta información, lo que se puede hacer es lo siguiente. Se identifica primero el esqueleto. ¿Se acuerdan que yo en el primer foro yo les dije identifiquen el esqueleto del texto? ¿Sí? Cuando yo identifico el esqueleto del texto, digo cuál es el título, cuál es el subtítulo, ¿sí? Y ahí hago un esqueleto del texto. Si yo leo el esqueleto del texto, a mí me va a dar una primera idea de cuál es la propuesta del autor. ¿Sí? Primero trata esto, después trata esto, después trata esto, después trata esto. Eso uno ya se lo puede acordar, Alejandra. Sí. Lo segundo que uno puede hacer para ir desarrollando más, si es, por ejemplo, yo puse las páginas. Eso de ponerle las páginas, ¿por qué lo hago? Porque después en el TPO1 o en el TPO2 yo les voy a dar un tema que está contenido en una parte del texto. No les voy a decir las páginas. No Ustedes las van a tener que buscar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Uno puede identificar, Alejandra, y ir organizando la lectura de esta manera. Uno primero hace el esqueleto del texto. Título, subtítulo, subtítulo 2, título 2, subtítulo 2.1, 2.2, y así sucesivamente. Después, cada párrafo, yo lo que te propongo es que vos trates de darle qué idea el autor desarrolla en un párrafo. Entonces, cuando vos desarrollás cada párrafo con una idea y la ponés adentro del subtítulo, si vos mirás después esa hoja que armaste, te va a dar un esqueleto completo de la idea del autor. Entonces, yo te digo, título 1, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a algún texto sencillo, el texto de hora, ¿sí? Título 1. Bueno, entonces trata sobre un partido político. Creo que lo primero que trata son los autonomistas. Sí. Entonces, después, ¿qué trata en el primer párrafo? ¿Cuál es la idea del primer párrafo de hora? Pero que te sea vos, que vos lo puedas poner en una oración. ¿Sí? Origen del autonomismo. En el segundo párrafo, ¿qué trata? ¿Sí? Figuras más importantes del autonomismo. En el tercer párrafo, ¿qué trata? Y así sucesivamente. Cuando vos veas lo que escribiste en una carilla, a vos te va a dar una idea, leyendo oración tras oración, de cómo el autor fue ordenando las ideas. Vos fijate que lo que yo te estoy diciendo, cuando vos tenés, por ejemplo, 10 carillas, en 10 carillas es probable que vos tengas aproximadamente unos 30 párrafos, suponte. ¿Sí? Si yo voy en 30 párrafos, son 30 oraciones, es probable que 10 carillas las haya resumido en 200 palabras. Vos fíjate que si yo te doy 800 para responder, te estoy dejando 600 para desarrollar. ¿Sí? Sí. Este ejercicio, que a veces puede parecer un poco tedioso, porque es así como muy repetitivo, es leer un párrafo, anotar una oración, leer un párrafo, anotar una oración, créanme que a ustedes les va a ahorrar muchísimo tiempo. Esto que les estoy diciendo les va a servir mucho, no para esta materia, para todas las materias. Porque ustedes van a tener una capacidad de síntesis muy grande e incluso les va a permitir comprender cómo el autor desarrolla las ideas y eventualmente ejercer una crítica de esas ideas. ¿Sí? Insisto, es un poco monótono, ¿no? Digo, es párrafo, oración, párrafo, oración, párrafo, oración. Pero a ustedes les permite muy prácticamente sistematizar todo. Fíjense como el ejercicio que uno tiene como estudiante generalmente es ir a resumir, ¿no? Uno subraya o resalta en el texto, y lo que sucede es que cuando uno no puede jerarquizar la información, termina subrayando todo.
Y fíjense como en los foros yo les di 2 foros diferentes y en uno les dije que resuman y en otro les dije que sintetizan. Cuando yo les digo esto de los párrafos, un párrafo es una oración, ¿sí? Ustedes ahí tienen que ejercer la capacidad de síntesis, no de resumen. Y cuando ustedes ejercen la capacidad de síntesis, pueden responder perfectamente en 800 palabras, créanme, y si no es así, les pago un café. Lo vemos. No, yo porque, o sea, no va a haber preguntas del tipo desarrolle la discusión entre Cafiero y Moreno. No van a hacer. No. Okay. No, la idea es que, la idea, lo mismo que yo sé que es una demanda sistemática, me comprometo acá en el foro, queda grabado y ustedes después me van a decir, pero usted lo dijo y quedó grabado. No va a haber preguntas de índole económica, de tipo... Con datos. Claro, tipo, no, diga usted cómo es la curva de... No, eso no. Estamos en una materia que no. Ustedes tienen que saber que el proceso económico existe, saber que el proceso económico condiciona, pero no tienen por qué hacer economía, porque no están en una materia de economía. Lo que sí ustedes tienen que saber, porque por ejemplo a mí me parece que es importante y podemos justificarlo y ustedes verán, que es que si no saben que existió el plan de Gómez Morales, ¿sí? Ustedes hoy pueden saber que un debate actual remite a ese debate hace 70 años. ¿Sí? Y que cuando ustedes lean en prensa, porque hoy es un tema que siempre se habla en la República Argentina, restricción externa, falta de divisas, ¿sí? Balanza de pago. Balanza de pago. Digo, son temas que sistemáticamente son recurrentes en la economía argentina. Entonces, comprender que eso existe hace 70 años y que tiene que ver con pujas de poder respecto de qué modelo económico se impone para generar, digamos, para conducir el desarrollo social argentino, digamos, me parece que sí es importante entenderlo. Digamos, no les voy a pedir que me expliquen cómo se, digamos, no sé, cuestiones económicas no va a haber en el parcial. Pero sí que ustedes puedan identificar por qué el plan de Gómez Morales. Es esto, decir, bueno, hay una crisis económica que se debe a un proceso de restricción y que hay intereses en puja. Y las causas que hay, las externas, las causas externas. Exactamente, el contexto, exactamente. No puntualmente las... Okay. Exacto. Entonces, digamos, en eso quédense tranquilos. Insisto sobre esto que les decía recién, tómense el ejercicio de agarrar los textos y sintetizar como les acabo de proponer. Yo creo que eso es útil. A mí como estudiante me ha servido y creo que es una manera, en principio, un tanto sistemática, pero que a ustedes les va a permitir sintetizar de manera muy sencilla. Y los textos que yo les di son muy claros en eso. Ustedes habrán visto que todos los textos son textos bastante didácticos, si bien pueden abordar cuestiones complejas, ¿no? Yo quiero hacer una consulta. Sí, claro. En la semana que vamos a estar haciendo el TPO, ¿va a haber también clase foro con material? No. No. Solamente es el TPO, sí, y ustedes están abocados a la tarea del TPO. Bien. Si a alguien le va mal en el TPO, sí, y lo tiene que recuperar, o va a reescritura, ahí sí van a tener contenidos concomitantes. Bien, y ¿va con una nota? ¿Es aprobado, desaprobado? Es aprobado o reescritura. O reescritura. Exacto. ¿Cómo se evalúa la materia? La materia nosotros en educación a distancia la evaluamos con aprobado o reescritura. Sí. Y para tener condición de regular, nosotros estamos exigiendo a partir de este cuatrimestre, no me maten, que participen en los foros. No. Porque, claro. Pero a ver, Bárbara, yo me doy cuenta cuando alguien tiene un problema por cuestiones laborales, y también esto lo digo para que quede grabado, y no ha podido participar del foro porque se le dificulta, porque no tiene la computadora, y porque me lo expresan. Porque me dicen, mire, profesor, yo tuve problemas esta semana para participar en el foro. Y yo les dejo un montón de foros, y todos los foros cuentan. Entonces, no es, digamos, ustedes pueden hacer el TPO1, decirme, bueno, miren, la verdad que no pude en las primeras semanas, tuve estos inconvenientes, acá está el TPO1, he leído todo el material, participo de los próximos foros.
Y explico por qué, Bárbara, porque no es una cuestión caprichosa mía. Muchas veces lo que sucedía era que yo tenía estudiantes que saben que pueden ir a reescritura, no participaban en todo el cuatrimestre, me escribían 2 TPO y aprobaban la materia. Y me parece muy injusto con aquellos compañeras y compañeros que participaron durante el cuatrimestre y estuvieron y animaron el debate, digamos, porque yo, como digo siempre en el foro, digo, sus intervenciones también me hacen a mí pensar los contenidos. Yo participé en un foro, eran las 3:45 de la mañana, yo le mandé el foro, ¿se acuerdan? Si sí. Bueno, toda la noche no dormí porque esa parte se me complicó la vida. Entonces, sí hay, no, pero Alejandra... Yo participé en todos los foros, hasta ahora creo que vengo... Y yo lo digo así, digo, en el foro ustedes no tienen que... el foro es el foro es un espacio de intercambio asincrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tuviéramos una clase presencial, su participación también sería, no entiendo, o no, o me cuesta esta parte del texto. Y el foro también es el espacio para que respondan eso. Entonces, digo esto para que ustedes comprendan que muchas veces el foro no les estoy tomando un examen en el foro. Yo les dejo preguntas guía que les sirven a ustedes. Yo entiendo que las formulo para que ustedes puedan leer el texto y orientar la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan discernir lo principal de lo accesorio del texto, cuáles son las ideas más importantes y sobre esas puedan trabajar el resumen y la síntesis. Ahora, perfectamente me pueden decir, che, Gonzalo, no entendí una goma del texto de Bellini. Tipo, explícalo de vuelta porque es poco claro. Pero eso es una intervención en un foro también. Entonces, no siempre tienen que entender todo el material. Estamos en un proceso de construcción de conocimiento y de aprendizaje. Mi rol como docente también es decir, ¿ustedes no entienden el foro? Bueno, listo. Yo trabajamos sobre ese aspecto del texto. Que fue, por ejemplo, lo que hizo Inés. Inés sobre el primer texto hizo, no, pero fue así, digo, hiciste unas intervenciones que me sirvieron para poder aclarar un montón de cosas y eso es lo que yo las invito a que hagan y a los que escuchen después. Que ustedes tomen los foros como un espacio de intercambio. No es un examen. Sin miedo, porque a mí me pasa eso, que por ahí digo, como veo que nadie pregunta nada. Claro, capaz digo, te confundís, decís algo y en otro... yo, o quedo como una, no sé, desubicada, pero bueno, ya está, ahora... No. Con lo mismo que, por ejemplo, en la última intervención, yo interpreté que había que hacer como una relación con la actualidad, por eso... escribí lo que escribí, de ahí, no sé, y esto de que estábamos hablando al principio, al no ser un ida y vuelta en una clase, yo también fui a la universidad y para mí estaba ahí todo el día, levantaba la mano y preguntaba, y acá no puedo hacer eso. Entonces, digo, bueno, yo pongo esto, después me dirán si voy bien, o no sé si voy bien, si voy mal, como que tengo esa duda. Yo las intervenciones de todos ustedes las leo en los foros, digamos, o sea, y justamente esto, digo, no sé si a ustedes les sirve que tengamos encuentros sincrónicos más seguidos, eventualmente para ir trabajando los contenidos. Eso después yo dejo abierto. Está buenísimo. Sí, está bueno. Yo no sé si le pasa a Inés o a Alejandra, o sea, tampoco, porque alguna veces lee y el otro plantea una idea, la plantea también y decís, no, bueno, pero entonces lo que yo entendí no es tan así. Y vos ponés otra cosa y capaz confundís a otro. A mí me da esa sensación, ¿eh? No digo que a veces a mí, claro, a mí me pasa que... Es mi percepción. Digo, no sé hasta qué punto me sirve leer lo que ponen los demás, claro. No sé si me confundo más, o por ahí digo, quizás esa persona está equivocada y me confundo. Así a mí me pasa igual. A veces leo poco, no, prefiero poner eso y ver si... No, la idea del foro es que vayamos intercambiando. Y yo después también voy haciendo las intervenciones, no voy respondiendo, yo he tenido diferentes ejercicios. El responder intervención por intervención lo usaba yo antes. ¿Cuál es el problema de responder intervención por intervención? Que cuando yo no respondo una intervención,
porque el contenido ya lo dije en otra, la o el participante entiende que no le respondí porque no lo leí. ¿Sí? Supongamos un caso, me pasaba mucho, yo decía, bueno, a ver, ¿qué dice el autor sobre tal cosa? Como hago ahora, ¿no? Pero fíjense esto. Y Inés responde, Bárbara responde, Alejandra responde. Entonces yo agarro y tomo la intervención de Bárbara. Entonces yo digo, Bárbara, sí, efectivamente, lo que señalaste es lo que dice el autor, todo eso. Entonces yo respondía, pero las 3 intervenciones fueron iguales. Y después tenía a Inés y a Alejandra que me preguntaban, pero no me leyó. O no está bien lo que yo respondí. No, sí, está bien, pero es lo mismo que respondió tu compañera. Entonces por eso opté por las intervenciones generales. Yo leo todas las intervenciones. Y ustedes habrán visto que yo en los audios voy respondiendo cosas que ustedes van diciendo. O voy señalando, no, mira, vas más por acá. O vamos por acá. Pero si quieren podemos comenzar a diagramar encuentros que sean eventualmente así, tipo los viernes por la tarde. Sí. Yo creo que una de las cosas por las cuales yo entro en los foros y trato de que no faltar ningún día de la semana de leer, porque no quiero juntar las cosas, que se me pase un día, porque esto es una cadena con el estudio. Si uno pierde una sola parte, es difícil volver a encontrarla. Entonces yo vengo leyendo desde el principio, porque si yo tengo que ver un trabajo práctico, no voy a entender, a menos que yo haya leído lo anterior. No puedo empezar por adelante ni por el medio, sino del principio. Igual, entonces, por eso, sí. Perdón, te puedo decir algo que por ahí te puede llegar a servir, porque a mí me pasa lo mismo que a vos, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que uno hace un montón de tiempo que no estudia, más allá de que uno pueda leer y qué sé yo, no es lo mismo leer un artículo o un libro que te gusta que ponerte a estudiar una carrera. Entonces, yo creo que el día que llegue el momento que tengamos que ir a rendir el final, ahí te vas a sentar, te vas a poner a estudiar todo de cero y te vas a dar cuenta que lo que fuiste leyendo realmente te lo acordás. Yo creo que va más por ese lado. Por ahí ahora a mí también me pasa. Yo siento que es un montón, que estoy re perdida, por eso no sé si está bien lo que puse, si me va a dar el tiempo. No, bueno, hago lo que pueda. ¿Sabés lo que pasa? Es que a mí, en lo personal, yo prefiero hacer un hábito. Porque ¿qué pasa cuando no tengo el hábito de la lectura? Es difícil que pueda tener comprensión. Entonces, si yo digo, no, para mañana, hoy leo esta parte que me gusta, no la que es más difícil. Yo me apego más a lo difícil, porque si no, es difícil que pueda comprender. Porque yo tengo 54 años, yo vengo terminando el secundario en el año 99. Vos imaginate, yo tengo que abrir las neuronas. Entonces, lo que hago yo es exigirme cada día estudiar. Ahora, por ejemplo, yo tengo el trabajo práctico. Yo voy a estudiar toda la noche. Yo ahora programé que hasta la madrugada no me duermo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo bien. Porque a mí me sirve lo personal. Entonces, si yo no me exijo, voy a dejar pasar, y el día que llegue el momento que tenga que rendir, me va a ir mal. Entonces, es como un hábito que uno tiene a leer, a trabajar. No digas que te va a ir mal, tenés que decir que te va a ir bien. Pero esos son hábitos. Igualmente, esto de que nos hayamos visto, a mí me facilita un montón, porque ahora voy a ir directamente, Inés, mira, yo pienso esto de este texto, así que prepárense. Sí, obvio. Porque está bueno verse. Claro. Y después otra cosa que decías vos, Gonzalo, con respecto a esto de contestar, a mí me pasó en otra de las asignaturas que el profesor le contestó a una sola estudiante y dije, ¿y el resto qué hacemos? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Entonces tenemos que seguir a esta chica. ¿Y qué pasó? Esta chica al final dejó hoy. Entonces, por eso digo también que es... No te preocupes, que si te va mal, te lo van a hacer decir. Hay que confiar en uno. Que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una deuda con el banco, nosotros nos vamos, pero el día que el banco se acuerde que tenemos la deuda, nos golpea la casa. Así que no eso también tiene que ver con los hábitos de las redes sociales, que es cuando uno me envía el mensaje tipo y le clavaron el visto, uno dice, che, tipo, me leyeron y ¿qué pasó? No,
Por eso digo, hago la devolución general, tiene que ver con esto, tiene que ver con no generar una expectativa de una respuesta individualizada que excedería, digamos, el marco de trabajo, porque muchas veces lo que yo me encontraba muchas veces respondiendo, sí, tu respuesta está bien. Digo, y eso no es ningún aporte para ustedes como estudiantes, ni significa ningún tipo de devolución con valor agregado para mí como docente. Entonces yo prefería hacer eso. Otra cuestión que ustedes pueden comenzar a utilizar en los foros, que yo los invito a utilizar, es que ustedes pueden dejar una nota de voz. Yo no sé si ustedes vieron cuando ustedes tienen el mensaje, creo que ustedes como estudiantes pueden hacerlo, tienen un pequeño micrófono. Sí. Si ustedes tocan ese micrófono, pueden grabar audios de hasta 2 minutos. Creo que ustedes lo tienen habilitado, que son los audios que yo grabo. Vieron que yo les envío los posts con un audio. Bueno, eso ustedes pueden hacer, creo que ustedes también lo pueden hacer. Si lo pueden hacer, me parece que es válido, les puede ahorrar tiempo, porque muchas veces uno oralmente siente más libertad para expresarse y también puede ser incluso más rápido, Alejandra, así te vas a dormir más temprano. Bueno, yo voy a dejar de grabar. No sé si hay alguna consulta más respecto del TPO. No, la devolución de ese trabajo que hicimos, que decía por calificar, porque yo soy nueva en esto de la plataforma y que es como que no comprendo. Yo lo subí y quedó ahí, pero no sé si... Por calificar. Algo así decía. ¿De qué foro me estás diciendo? Fue unas preguntas que tenían que ver sobre el texto de Cataruza. Pero sí. Yo les dejé a todos foros, yo no dejé ningún trabajo con entrega. Bárbara, pero ¿sabes? Hay un cuestionario. Hay un cuestionario que no está en donde dice TPO obligatorio, TPO 1. Yo lo hice. Hay una guía de lectura también. Claro. Todo eso, yo vi todo eso y dije... ¿Dónde están? A ver, porque yo tengo la materia abierta. ¿En qué lugar? Yo la envié, pero no sé, capaz era de otro año. No es esta. Sí, no es lo que está para que yo la busco porque yo la tengo. El profesor mandó varios audios respondiéndonos a los foros, a los trabajos que hicimos anteriormente. Había una guía de preguntas. Hay que ir al Estado, Política y Economía, trabajos prácticos obligatorios, me parece que en materiales, ahí le aparece toda una bibliografía, audioteca, más ampliatoria, autorrevisión de lectura. Sí. Y aparece una guía de lectura con un dibujo muy bonito. Guía de lectura. No, no es aparece el dibujo y yo hice la guía de lectura. ¿No había que hacerla? ¿Dónde? Pero perdón, porque yo no lo estoy viendo eso. Gonzalo, anda a Estado, Política y Economía. Sí. Después te vas, hay un montón de solapas que dice presentación, unidad 1, unidad 2, trabajo práctico obligatorio. Sí. Y dice inicio, materiales, autorrevisión de lectura. ¿En la presentación? No. Abajo de trabajo práctico obligatorio, si vos tocas en trabajo práctico obligatorio, se despliegan 1, 2, 3, 4 solapas más. Inicio, materiales, autorrevisión de lectura y materiales de nuevo, dice. Dice mural de presentaciones. No sé, y ahí todavía... Había una guía de lectura que para que la busco porque yo la copié. A ver, miren, yo les voy a compartir pantalla porque... Y así ustedes me dicen, porque están viendo algo que yo no veo en mi aula. Es que está como un poco también mezclada el tema de los materiales. Es que sí, esto lo cambiaron y yo la verdad que... Por eso en la presentación, bueno, ahí andate... claro, a vos no te sale, te dice TPO 1 directamente. A nosotros nos sale un A ver, voy a cambiar a mi rol, voy a ver como rol estudiante. A ver, paso a rol estudiante. Figuraba como guía de lectura, porque yo la copié y la descargué. ¿Por qué les aparece todo esto? Abajo dice, a la derecha, dice materiales.
Y nos aparece, había un Baja con la ruedita. Para abajo. ¿Qué es esto? No, espera, a mí me sale. A vos ahí no te sale, Gonzalo, pero a mí me sale. Abajo. Para que estoy buscando la guía yo. ¿Qué es? Sí, acá tengo una guía de lectura. Esa. Ahí está. Esa es la guía que Esa. hicimos. Yo la ¿Qué subí. es esto? No entiendo qué es esto. No, yo no lo veo. Bueno, dice eso. Bueno, la guía, eran 4 preguntas, o 3 preguntas eran sobre... Y yo las respondí. Y las No, porque aparte práctico. Y digo, bueno, yo hice trabajo práctico. No, ¿Trabajo práctico? esto le voy a decir a la... no, porque fíjense que yo cuando configuro, miren cómo se ve. Yo estoy en trabajo práctico y ustedes no tendrían que ver nada. Y de hecho la unidad 3 está oculta. No entiendo por qué lo están viendo. No. Yo siempre la vi. Yo la unidad 2 no la veo. La unidad 3 no la veo. Claro, pero porque hay un problema de configuración acá. Pero igual, Gonzalo, cada vez que vos mandás la clase número 5, que ponés los textos que vamos a trabajar, después abajo de todo que dice materiales, te empiezan a aparecer textos que seguramente están para otras unidades más adelante. Hay que tocar hasta que aparece el texto que vos mencionás en el aula y yo de ahí lo descargo y lo voy guardando en una carpetita para organizar por clase y por unidad, porque si hay que remitirse, no es que te lleva directamente al texto. No, yo pensé que era así igual, Y por eso te digo que también es como que uno tiene que estar un poco ahí más pendiente del foro porque no está del todo Pero organizado. pará, la guía de preguntas dice, hola, ¿cómo están? Abrimos, perdóname que lo diga, hola, ¿cómo estás? Abrimos este espacio para que hagan intervenciones, y le dejo la guía de preguntas. ¿Por qué el autor sostiene que hay cambios en la década de 1970? Pregunta número 2. ¿Cuál es el lugar de los trabajadores en la década infame? ¿Y qué tipo de relación? Eso estaba. Eso es de la clase 4. Claro, eso no lo tendrían que haber visto ustedes. Yo lo tengo como oculto como docente. Bueno, eso es lo que mandamos. Yo también. ¿Qué relación tiene el peronismo con la intelectualidad y por qué entiende usted que se da esta relación? Está bien, pero esas son preguntas que hice en un foro. Sí. Pero aparecía como trabajo práctico, como en una actividad. No, a mí no, profe, a mí me aparece en la actividad 4 las preguntas que mandó y después en trabajo práctico me aparece la guía que mencionan las chicas. Claro. No, claro, voy a consultar con la gente. Esto es un problema de configuración de la cursada. De la página, me parece, ¿no? Sí, es un problema de la página. Ustedes no tendrían por qué estar viendo eso porque yo no lo veo. ¿Se entiende? Yo le puse como oculto. Para mí está todo oculto. Ok. Ustedes no tendrían que ver nada. De hecho, figura como... No entiendo por qué está visible todo esto. O sea, incluso el TP no está subido todavía. No, eso es normal, Fiamma. Ustedes no tendrían por qué verlo eso. El TP se ve, el lunes yo descubro el TP y ustedes lo van a tener para leer. Perfecto. Pero esa foto está hace más o menos 15 días, 2 semanas más o menos. ¿Desde que empezó? Porque es un problema, es un problema de que esto no lo tendrían que haber visto nunca. Porque son contenidos de la segunda parte de la materia. Okay. Incluso, profe, yo imprimí todos los textos, así que a medida que van subiendo las clases, busco de donde tengo la carpeta y claro, los voy leyendo, pero ya imprimí todos. Les pido disculpas porque la verdad que esto el Departamento de Educación a Distancia hizo este cambio. Claro. Nosotros teníamos la materia organizada de otra manera. Yo les voy a mostrar cómo estaba la materia antes para que ustedes comprendan. Mi pregunta es, a ver si estamos bien, ¿no? De última, nosotros nos remitimos a la introducción de la clase que se sube todos los lunes y a los textos que dicen en la clase. Exactamente, sí, Inés, es así. Bien. Y ustedes tienen al principio, si tienen alguna duda, les vuelvo a compartir pantalla.
Voy a aclarar esto y que quede grabado, así les queda para todos. Ay, esto porque nos cambiaron las cosas. Miren, yo antes teníamos organizada la materia estaba organizada de este modo. Ustedes tenían antes la clase, la introducción, el texto de la clase, las lecturas ampliatorias, las actividades. Todo en un mismo espacio. Y ahora Educación a Distancia nos cambió a este nuevo modelo, que bueno, es un tanto más complejo. Yo ahí se los borré. De todas maneras les decía, ahora no lo tendrían que ver ahora, yo lo acabo de ocultar eso. No sé, ¿se podrían fijar si lo ven todavía? Sí, yo tengo acá abierto. Para dudas vamos a entrar y entrar. ¿Qué cosa, perdón? Lo que ustedes veían antes. A ver. Yo sigo mirando. Sí, yo lo sigo viendo. Yo también, profe. Pero entramos y salimos de la ahora no, profe. El tema autorrevisión de lectura no está disponible en este momento. No está disponible en este momento. Es verdad. Perfecto, perfecto. Bueno, eso quiere decir que está oculto ya. ¿Quiere que le comparta la pantalla para ver? No. Y ahora yo les voy a mostrar. En la presentación, sí, ustedes tienen acá un tablero de documentos básicos. Si cliquean en el cronograma, sí. ¿Ustedes lo vieron el cronograma? A ver. Entonces los voy a compartir. Les comparto el cronograma. Sí. ¿Ahí lo ven? Sí, yo lo abrí. Bueno, ahí está, sí. Ahí se los estoy compartiendo. En el cronograma tienen cada clase con su bibliografía. Ah, buenísimo. Bien. Y tienen las actividades propuestas. El programa, ahí está. Bien. Para que no se preste a confusión como esto que sucedió. Sinceramente les pido disculpas. Nos han cambiado la materia. Nosotros la teníamos organizada. Me parece que la forma anterior era más clara. De esto vamos a hacer una evaluación con el equipo pedagógico. Pero no tendrían que haber accedido a ese material porque es material que no hace la lectura de estas primeras 2 unidades. De hecho, el texto de Canitrot es un texto que va para que yo lo saqué porque presentaba problemas de comprensión para los estudiantes, y así que le puse un texto nuevo de Victoria Basual. Así que bueno. Bueno, ahora sí, voy a dar por finalizar la grabación, porque si no después no va a subir más. Yo les quiero hacer una consulta. Ustedes están en... no sé si se llama así, pero yo recuerdo que algo así, el cafecito. Ah, hay un café, sí. Pero yo no lo tengo ahí en el aula virtual. Es que lo de no, es que no está más eso. Me dijeron que no se usaba. ¿Cómo? Dijeron que estaba. ¿Pero puede ser en otra materia, Inés? No, me parece que lo dijeron, lo dijo el director de la carrera. Perdón que pregunté, ¿a qué se refieren? No entendí. El cafecito es como un espacio de intercambio solo entre los estudiantes. Bueno, eso yo lo tenía antes y lo sacaron. Bueno, no importa. Y después a mis compañeras preguntarles si ustedes están en el grupo de WhatsApp. No. Claramente no. Bueno, sí, sabía que habría un grupo de WhatsApp. Sí, no lo pusieron. Enterada. No, pero a mí me confunde más todavía. Aparte que tiene un grupo de WhatsApp todo el tiempo escribiendo y yo me saturo. Hay mucha virtualidad ya. Yo trabajo virtual todavía desde mi casa y yo también. Ya estoy una semana y una semana. Así que... Pero bueno. Y así, con hijos y cosas atrás, así que... Ni prendo la tele. No, yo tampoco. Bueno, si les parece, yo entonces les pido disculpas, eso lo acabo de poner oculto para que no preste a confusión. Vamos a comenzar, si quieren, a programar. Estos fueron 4 semanas para el primer videoencuentro. Podríamos programar un videoencuentro por unidad, o sea que ahora el próximo videoencuentro sea al finalizar la unidad número 3. Para que no haya tantos contenidos, eso después concertamos qué semana sería.
La semana que viene, quédense tranquilos que no va a haber preguntas hiper difíciles como las que decía Bárbara, van a ser más bien de comprensión del texto. Vamos a hacer que Alejandra se vaya a dormir más temprano. Y que Inés no se llene de dudas cuando encuentre las preguntas. Fiamma no digo porque no me hizo no hizo ninguna pregunta todavía. Así que, bueno, nada, quedo a disposición. Cualquier cosa está en la mensajería. Van a tener un foro de consultas la semana que viene sobre el TPO. Descuídense. Una pregunta. Sí. ¿El foro, usted lo va a cerrar el foro de esta semana? Los foros de esta semana. Sí. Sí, la idea es que ustedes se dediquen, Alejandra, la semana que viene 100% al TPO. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que entregar el trabajo ahora, antes del domingo. Sí, Alejandra, yo insisto sobre lo que yo te decía antes. Lo que yo privilegio es que vos entregues el TPO. Claro. Si vos de acá al domingo, ¿sí?, no llegás a hacer el foro de la semana como lo quisiste hacer, bueno, por lo menos responde una parte y abocate a hacer el TPO. No te sientas obligada a responder 100% del foro, ¿sí? Igual este foro de esta clase número 6 se cierra el lunes, es decir, sí, eso me parece que es lo que quería, porque yo también ya lo estoy haciendo y digo, bueno, no, quizás lo entrego el domingo. No, ya lo tengo hecho acá, en esto. Okay. Entonces, para repasar por eso, los por ahí, textos. Alejandra, un segundito, una cosita más. Alejandra, lo que podés hacer es, si a vos lo que te cuesta es tipear, porque muchas veces el tipeo lleva bastante tiempo, podés grabar un audio y subís el audio. Bueno, entonces, pero eso ahorra tiempo muchas veces. Para repasar, sería sábado, hora, Catarulla y todos los de la unidad 2. Y después la complementaria. En el caso no, la complementaria, Bárbara, si ustedes quieren usarla. Ah, ok. Las preguntas se formulan en función de la bibliografía obligatoria. Okay. No, la idea ¿cuál es? Es que ustedes puedan adquirir el ejercicio de trabajar con bibliografía obligatoria y responder a partir de ella los contenidos de las consignas. Okay. No les quiero, digamos, porque si yo hago preguntas muy generales, me responden como me ha sucedido con los resúmenes del Rincón del Vago. No. Entonces es guiarse por la bibliografía obligatoria. ¿Y el texto de Racanelo no estaba como obligatoria también? No, yo se los incluí en la bibliografía, pero si vos te fijás en la unidad 2... Ahora aparece en obligatoria, por eso lo digo. Y a mí me parece que Racanelo no era obligatoria. No era obligatorio. O sea, por eso me llama la atención, porque yo lo imprimí, pero después dije, bueno, pero es complementaria. Y ahora me aparece en obligatoria. Profe, y otra cosa, lo de contestar con audio a mí no me aparece. Ah, puede ser que ustedes no lo tengan como estudiantes. Lo que pueden hacer ahí, Fiamma, es, si ustedes quieren, graban con un audio con el teléfono y lo suben. Correcto, sí. Como una nota de voz. Exactamente. Bien. Eso lo pueden adjuntar una nota de voz. Entonces, podemos repasar la unidad 2, es Bellini, los 2 de Cataruza, Lozada. Bellini, la unidad 2, clase 3. Sí. En la clase 3 tienen el texto de Percelo y Cataruza. ¿Sí? Después, en la clase 4 tienen el texto de Cataruza. ¿Sí? Sí. Y el video de Piña. Sí. Ok. Clase 5. Tienen el texto de Bellini. Sí. Y el de Racanelo como ampliatorio. Claro, y ahora parece una obligatoria Racanelo. Ya lo cambio. Magia. Okay. Ahora lo tenés en ampliatorio. Okay.
Después, clase. Dijimos, esa era la clase número 5, les dije recién, ¿no? Sí. Clase número 6. Prol. Y catch. Ok. Esos serían los textos. A mí me encanta Catarusa. Yo descubrí un autor, pero aparte que no esperaba. Es como muy didáctico, ha servido mucho, la verdad que me permite un acercamiento muy sencillo a cuestiones bastante complejas y además la presentación es muy didáctica del material. Sí. Fácil de comprender. Sí. Yo averigué por el libro, no es caro, vale 2.200 pesos. Sí, lo busqué yo en Editorial Siglo XXI, no me pareció caro tampoco. Sí, porque después, cuando vi varios textos dije, capaz, porque eran libros. Sí, yo le fui poniendo varios, me va a hacer juicio Catarusa. Bueno, terminamos entonces la clase. Les agradezco nuevamente por estar, por las consultas. Quedan abiertos los foros y recuerden, es obligatorio el TPO. Si tienen posibilidad de comunicarse con sus compañeras y compañeros, coméntenles que yo voy a estar subiendo, no hoy, sino el fin de semana, el video para que puedan tener acceso al material y a la charla. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Nos igualmente. vemos. Chao, buenas noches. Chao.